Buenas noches, señoras y señores. Produce sonrojo, vergüenza, bochorno también comprobar la mediocridad con la que los candidatos de las principales formaciones políticas se desentienden mutuamente de sus competencias y de sus responsabilidades en el Mar Menor. En este programa, que es la última entrega de Sin Ruido de Fondo antes del domingo, antes de las elecciones, vamos a hablar del Mar Menor y del entorno ambiental del Mar Menor. Pedro García es el director de la Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. ANSE se ha lanzado a una aventura incierta, pero aunque sea incierta, no exenta de ilusión por seguir o para seguir tratando de conservar el entorno ambiental del Mar Menor. La asociación ha comprado parte del espacio protegido de las salinas de Marchamalo, uno de los dos humedales más importantes de la región. ¿Cuál es el objetivo de esta operación y cómo tiene ANSE previsto gestionarlo? Bueno, hemos comprado una parte de una concesión, concretamente de 8 hectáreas del dominio público, que estaba en manos de una empresa del año 2010 que no había ejercido esa actividad de extracción de sal, y hemos adquirido una superficie ya fuera del dominio público de 7.000 metros cuadrados, de unas naves en ruinas, en la más absoluta ruina porque están en el suelo, con el objetivo de, después de 25 años en que este espacio natural no ha visto salir sal, el proceso de extracción de sal se detuvo a principios de los años 90, después de 25 años en los que, tras varias acciones de protesta, después de numerosas peticiones ante las administraciones, después de comprobar que, a pesar de un acuerdo de la Asamblea Regional que trasladaba al Gobierno de la Comunidad Autónoma la obligación de emprender un plan de gestión del espacio, incluyendo la actividad salinera, después de ver que todo esto no sirve para nada y tras 10 años prácticamente de gestiones con uno de los propietarios, pues bueno, nos hemos lanzado un poco ahí a un pozo, lo hemos meditado mucho, en fin, no es una decisión tomada a lo loco, y bueno, el objetivo fundamental es empujar, intentar con esta compra demostrar a las administraciones que si una organización pequeña como la nuestra, una fundación pequeña como la nuestra es capaz de meterse en una historia así, suscribir un préstamo, que todavía no nos han concedido, pero bueno, espero que llegue en pocos días, para poner de su parte todo lo posible para recuperar esa actividad salinera y generar una economía sostenible con el medio, recuperar biodiversidad, recuperar infraestructura, que es lo que no pueden hacer las administraciones, que no puede hacer una comunidad autónoma que recibe grandes, o ha recibido hasta ahora al menos grandes sumas de dinero de la Unión Europea para gestionar espacios naturales, o el Gobierno del Estado, que también tendría competencias a través de esa gestión del dominio público marítimo terrestre que afecta a parte de las salinas, ¿no? Ese es el objetivo fundamental, intentar unir a las administraciones, unir tal vez otras entidades también que de vez en cuando se ofrecen a ANSE para ayudar mediante responsabilidad social corporativa, voluntariado y otras formas a que las salinas vuelvan a ser eso, unas salinas, y se gestionen de una manera y generan además otro tipo de actividades, tal vez turísticas, ornitológicas, que ayuden a crear esa cierta economía, unos cuantos puestos de trabajo que pudieran mantenerse en el tiempo. Corrígeme si me equivoco, los anteriores propietarios de esa concesión que ahora ha comprado, y aparte ha comprado ANSE, no ejercieron la actividad por cuestiones de carácter legal. ¿ANSE sabe cómo salvar ese escollo? Bueno, digamos que ha habido varios impedimentos. En las salinas en los últimos años también se han visto afectadas por la delimitación del dominio público marítimo terrestre. Aparte de estas 8 hectáreas cuya explotación, cuya concesión ha adquirido ANSE, nos quedan 50-60 años aproximadamente de concesión. Hay otras 16 hectáreas de dominio público que actualmente no tienen explotación de sal y no tienen ningún concesionario. Hace unos años precisamente lo solicitamos como ANSE, pero se detuvo el procedimiento administrativo. Y hay otra parte que fue adquirida por un grupo inmobiliario que mantuvo el nombre de Salinas de la Manga, pero en realidad es propiedad de varios conocidos constructores de Cartagena, que tienen, en fin, diversas empresas de la construcción y numerosos terrenos agrícolas, y que incluso recibieron financiación hasta principios de siglo de la Comunidad Autónoma durante varios años para mantener la actividad salinera, que sin embargo nunca llegaron a ejercer. Esa empresa consideraba que la actividad salinera no era rentable y esta pequeña empresa
que en realidad está formada por un antiguo heredero de los antiguos gestores de las salinas, no pudieron hacerlo porque Costas no les terminó aprobando el proyecto. Hay una sentencia, sin embargo, favorable de la Sala de Contencioso Administrativo a este propietario para que se tramite el proyecto de explotación salinera. Hay incluso una licencia por parte del Ayuntamiento de Cartagena para construir una nave salinera en los terrenos que hemos comprado. En fin, digamos que parte de las tramitaciones sí que estarían hechas y una parte confiamos en que se puedan tramitar con relativa celeridad, teniendo en cuenta que hay una sentencia. Ya nos hemos reunido con la demarcación de costas del Ministerio de Transición Ecológica, le hemos comunicado esta compra, el anterior titular lo ha comunicado también a Costas y bueno, esperamos que las elecciones pasen pronto, haya un gobierno también pronto, parte de las dudas políticas se disipen y las tramitaciones administrativas continúen y seamos capaces de ponerlos en marcha. El objetivo es, si fuera posible para el próximo verano, comenzar a producir pequeñas cantidades de sal de manera experimental, comenzar en los próximos meses la restauración poco a poco de las charcas cristalizadoras que se encuentran en muy mal estado de conservación y, en fin, con un trabajo que va a ser muy duro, con nuevas inversiones, con mucha paciencia y esperemos que con buen hacer y con el apoyo de mucha gente seamos capaces de recuperar esas salinas, que no pase como las salinas de Mazarrón, que desaparecieron, como las de Lopollo desaparecieron, como las salinas de los Alcázares, de la Ita, que desaparecieron. En fin, esperemos que seamos capaces de que Marchamalo pase a una vida similar a la que tuvo hace algunas décadas. Porque ¿cuáles son los riesgos ambientales y naturales que corre ese espacio si no se recuperara? Bueno, las salinas han atravesado momentos muy delicados. Hace unos años se llegaron a secar prácticamente por completo. La mayor parte de la población de peces, por ejemplo, antes era frecuente ver mújoles de relativo gran tamaño en espacios salineros, pero en el caso de Marchamalo, pues toda la población de mújol, por ejemplo, desapareció, que tenía también un cierto aprovechamiento pesquero. Buena parte de la fauna acuática de las salinas murió hace unos años como consecuencia de la desecación total. Actualmente hay muchas charcas, tanto charcas calentadoras como charcas cristalizadoras que se encuentran colmatadas por sedimentos. Cuando hay lluvias torrenciales, las lluvias arrastran sedimentos de las zonas arícolas cercanas y han ido cubriendo parte de esas charcas que prácticamente ya no tienen agua, ¿no? El llenado que se hace actualmente de la salina por parte de la comunidad autónoma no obedece a unos criterios de producción de sal, sino que, en fin, se hace un poco como cuando se puede y eso hace que determinadas lagunas, determinadas charcas que tenían profundidades mayores y que, por ejemplo, podrían alojar poblaciones de peces de muy diversas especies, de cangrejos, por ejemplo, incluso de bivalvos, aparte del famoso fartet, del pececillo endémico que da un valor excepcional al espacio natural, pues no se encuentran ya en las antiguas charcas, ¿no? Y luego buena parte de la población de aves ha desaparecido, sobre todo aves reproductoras como la cigüeñuela, como la aboceta, como chorlitejos, como charrancitos, en fin, distintas especies, principalmente de limícolas, de especies de aves que se alimentan de las orillas, de la zona húmeda de las salinas, en la medida en que las salinas también están libres al acceso de perros, por ejemplo, de gatos, de gente que entra a las mismas paseando por en medio de las charcas salineras, no tienen tranquilidad, no tienen zonas de alimentación buenas y parte de ese valor, principalmente ornitológico, se ha ido perdiendo. Ahora, por ejemplo, podríamos ver una población invernante de flamencos no muy grande, hay gaviotas picofinas estos días, hay gaviotas de Audouin, hay pequeños andarríos y limícolas que vienen de los países del norte del centro de Europa a pasar el invierno, que van deambulando de unos humedales a otros y se encuentran en las salinas, pero sobre todo en la población de especies reproductoras hemos perdido una parte significativa de los valores. Y lo pregunto esto desde el más profundo desconocimiento, la recuperación de las salinas, la conservación y el mantenimiento de la lámina de agua, ¿puede contribuir también a la recuperación del conjunto del Mar Menor? ¿O no necesariamente se establece una vinculación entre una cosa y otra? Bueno, las salinas captan el agua del Mar Menor y tal vez unas pequeñas cantidades de agua de las salinas, del Mar Menor, captado por las salinas, pues podría ser depurado en el seno de las salinas, pero
Mantener, por ejemplo, las salinas con un circuito abierto que pudiera cumplir una función como esta que estamos comentando, que es algo que se ha sugerido, yo creo que en una de esas medidas desesperadas que estos días se han estado planteando desde los pocos miembros del comité científico que quedan de asesoramiento del Mar Menor. Pero eso supondría, por ejemplo, que la actividad salinera no se pudiera ejercer, ¿no? Si en las salinas de San Pedro hiciéramos algo parecido, pues la actividad salinera ya no sería rentable. Posiblemente parte de los valores ornitológicos asociados a las poblaciones de animales que dependen de los cuerpos de vegetación de las charcas calentadoras también cambiarían, y sobre todo el proceso de producción de sal se vería alterado, ¿no? Y en Marchamalo no hay ahora mismo nadie trabajando en las salinas, no genera mano de obra, pero por ejemplo en San Pedro del Pinatar, si no me equivoco, estaríamos hablando entre 80 y 100 puestos de trabajo directos que si pasaran a cumplir funciones de esas características, que no está claro que realmente aportaran nada al Mar Menor, nada significativo teniendo en cuenta la grave situación del Mar Menor, pues probablemente sería peor el remedio que la enfermedad. Entonces, nosotros también pensamos que no sería una aportación significativa a la calidad de las aguas del Mar Menor, pero sí sería una aportación importante en general a la conservación de la biodiversidad de los espacios naturales del entorno del Mar Menor. Pedro, la alarma en la población por el estado del Mar Menor es generalizada, pero ANSE, que va camino ya, por cierto, de su medio siglo de existencia, que se dice pronto, yo llevo 31 años en esta profesión y cuando yo empezaba, ANSE ya tenía la mili hecha. ANSE lleva muchos años denunciándolo. Uno de los informes más recientes emitidos por ANSE es del año 2017, esta es la portada de ese informe. Y en él se advierten, el informe es extenso, tiene muchas páginas, hemos extraído aquí algunas ideas de las conclusiones. En ese informe se advierte, por ejemplo, que la superficie de agricultura de regadío que drena al Mar Menor se ha multiplicado por 10 desde la llegada de las aguas del trasvase hasta el año 2017. También se hace referencia a que se debe iniciar una moratoria a cualquier nuevo permiso de aguas en la zona, o que se deben tomar medidas para eliminar los regadíos intensivos de derechos de aprovechamiento, o que deben complementarse con medidas en otros sectores que hablamos de la protección al Mar Menor, ¿no? Medidas en otros sectores que contribuyen al mal estado del Mar Menor, como el del urbanismo, la náutica o la contaminación derivada de actividades mineras, y que sobre todo al final dice que hay que mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones, tanto a nivel estatal como regional. Usted es de las pocas personas que se lo ha dicho literalmente a la cara a los responsables políticos, ¿no? ¿Qué dicen los responsables políticos ante semejante negligencia, aparte de lo que dicen públicamente? ¿Qué le han dicho a usted? Bueno, ¿qué nos han dicho? Depende de quiénes, porque es cierto que desde hace bastantes años hemos tenido la oportunidad de reunirnos con distintos responsables y, por ejemplo, en los anteriores gobiernos de Valcárcel llegamos a reunirnos hasta 4 veces con el que fuera presidente, y recuerdo que todas las reuniones eran principalmente para hablar de la situación del Mar Menor, porque nosotros siempre hemos pensado que si no éramos capaces de dar soluciones al Mar Menor en la región de Murcia, seguramente no seríamos capaces de dar soluciones a ningún problema del medio ambiente en la región. Y por contra, si conseguíamos una gestión adecuada de la mayor laguna litoral española, muy posiblemente estaríamos marcando la diferencia en la gestión del territorio, no solo en la región de Murcia. Nosotros pensamos que, aunque los murcianos en general nos consideramos que somos una región con muy poca influencia fuera, yo creo que desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza sí que podíamos haber sido una región referente, porque aunque muchos también piensan que en el Mar Menor no se ha conseguido nada, lo cierto es que en los últimos 25 o 30 años sí que ha habido, a nivel de logros en materia de conservación ambiental, muy importantes que han trascendido fuera de la región de Murcia, ¿no? En torno al Mar Menor, espacios como las salinas de San Pedro del Pinatar, como Calblanque, que vierte al Mediterráneo, no al Mar Menor, como por ejemplo el entorno de Los Bollos, como por ejemplo la paralización de Puerto Mayor a principios de siglo, son hitos ambientales que evitaron grandes desarrollos urbanísticos, que conservan paisajes que ahora son fundamentales, por ejemplo, para el aprovechamiento turístico, y se conocen mucho fuera de la región de Murcia. Y entonces hemos mantenido muchas reuniones con muchos gobernantes, y lo cierto es que casi siempre se nos ha dicho
que todos los gobiernos tenían clarísimo que el Mar Menor era un espacio único, emblemático, imagen de la región, que todos estaban muy preocupados por el Mar Menor, incluso más preocupados que nosotros casi siempre, ¿no? Que era una prioridad, y que no nos preocupásemos que todas esas medidas que veníamos planteando se irían a poco llevando a la práctica, ¿no? Pero la realidad es que los pocos intentos que hubo, recuerdo una reunión con Ramón Luis Valcárcel en la que poco después levanta el teléfono y llama al consejero Cerdá y le urge a la aprobación del plan de gestión, del plan de ordenación de recursos naturales de los espacios abiertos del Mar Menor. Lo cierto es que después fue modificado por ellos mismos varias veces para permitir, por ejemplo, campos de golf dentro y luego desarrollos urbanísticos, luego modificarían la ley de suelo y acabarían con las leyes de protección del Mar Menor, la ley de ordenación y protección de uso del litoral del Mar Menor de 1987 fue derogada por esos mismos gobiernos. Y ahora lo que hemos notado en los sucesores de esos gobiernos, en los gobiernos del PP, es una situación de, yo diría, de descomposición. Hemos pasado en un año y pico de no querer redactar la ley del Mar Menor a que le obligó la anterior legislatura, de negar que hubiera regadíos ilegales, de negar que el Mar Menor estuviera en mal estado. Es más, se había asegurado que la situación del Mar Menor era la mejor en 20 años, ahora nos encontramos con una situación de prácticamente descomposición, de auténtico pánico, de aprobarlo todo de pronto de la noche a la mañana y yo creo que con prisas excesivas, sin saber muy bien lo que hacer. Hay muchísima improvisación y la respuesta que estamos obteniendo en general es, yo creo que es esa, es una situación de caos. De luego no ser capaces de coordinarse con otras administraciones, y lo que sí ya ha aparecido en estas últimas semanas es un papel del Estado que antes no habíamos visto en ningún caso. La visita de la ministra de Transición Ecológica al Mar Menor hace pocos días, pensamos que es un antes y un después en lo que puede ocurrir al Mar Menor. Se ha precipitado todo desde esa visita. La Confederación Hidrográfica del Segura, que también había denegado, por ejemplo, a partir de ese informe, que hubiera en el campo de Cartagena alrededor de 10-12.000 hectáreas de regadíos ilegales, que es lo que afirmábamos en este informe, reconoce ahora que está investigando alrededor de 9.500 hectáreas de superficie de regadío sin derecho a agua. Y los medios de comunicación habéis hecho público hace apenas un par de días que el Ministerio, la Confederación, ha trasladado a la comunidad autónoma ya la petición de desmontar más de 1.000 o en torno a 1.000 hectáreas de regadíos ilegales. Ahora ya hablan de regadíos ilegales en torno al Mar Menor, ¿no? Y esto pensamos que es una consecuencia de la visita de la ministra. El día de ayer el secretario de Estado también ha reconocido que va a haber cambios importantes, por ejemplo, en el documento sobre el vertido cero al Mar Menor, de manera que muchas de las medidas ya no van a estar basadas tanto en grandes inversiones en infraestructuras, sino en inversiones en recuperación de territorio, en infraestructuras verdes, en recuperación de paisajes, y por ahí, desde nuestro punto de vista, debería de ir el futuro de recuperación del Mar Menor. Hay que rebajar la presión humana en el Mar Menor, no solo en la agricultura superintensiva, no toda la agricultura que se está haciendo está mal hecha, en absoluto. Hay productores agrícolas en el campo de Cartagena muy responsables, gente muy comprometida que lo está haciendo muy bien, pero desgraciadamente son ellos precisamente los más perjudicados por una agroindustria que ha crecido excesivamente y que además se está viendo beneficiada del agua de las desalabradoras que debería de ir para los regadíos que ya había aprobado y que sin embargo en estos últimos años está generando nuevas superficies de regadío ilegal. Y bueno, pues en ese contexto, desde nuestro punto de vista, lo que sí hay, y ha quedado demostrado con la manifestación de Cartagena, es un incremento impresionante de la conciencia a nivel social, que está llegando, yo creo que también a todos los estamentos políticos y sociales. Hablamos de presión humana y mientras nosotros estamos aquí hablando ahora mismo, en este instante están trabajando en la construcción de nuevas construcciones en primera línea en el Mar Menor. Alguna de ellas, por ejemplo, muy cerca de las salinas de Marchamalo. Son cosas que no acaba uno de encajar. Sí, el otro día nosotros no somos muy dados a hacer ruedas de prensa así habitualmente, en fin.
Y el otro día dimos una rueda de prensa en Marchamal, pensábamos que era un momento adecuado y efectivamente desde allí veíamos aquel edificio que se está levantando en la orilla contraria de las salinas y bueno, pues evidentemente no se comprende, ¿no? Es cierto que se trata de un espacio que ya tenía unos derechos urbanísticos consolidados desde hacía tiempo, es cierto que han cambiado parte de la edificabilidad y tal, pero es absolutamente incomprensible. Una mole de ese tamaño pegada a las salinas de Marchamal o junto a una zona de casa de planta baja no se puede comprender. Cuando hace, creo que fue un par de años o 3, conocemos la licencia para la construcción de este edificio, trasladamos al Ayuntamiento de Cartagena y a la empresa inmobiliaria una propuesta. La propuesta era que no se hiciera ese edificio y si la edificabilidad se compensara con suelos del Ayuntamiento de Cartagena en el centro de la ciudad. La empresa que ejecuta este edificio del que estamos hablando es una empresa constructora importante de la ciudad de Cartagena que desarrolla distintas promociones con éxito en la ciudad y pensábamos que no debería de haber problema en una empresa sensible y en un ayuntamiento sensible, teniendo en cuenta la situación del Mar Menor y teniendo en cuenta el impacto paisajístico al menos importantísimo de ese edificio, pero lo cierto es que ni el ayuntamiento ni la empresa al final decidieron intentarlo siquiera, no lo intentaron. Y cuando no hay interés y esto supondría un coste importante a las arcas municipales y la decisión la tiene que tomar el ayuntamiento, desgraciadamente los ciudadanos tampoco podemos hacer mucho más. En otros casos hemos ejercido la acción judicial, estamos ejerciendo la acción judicial, por ejemplo, actualmente junto con Ecologistas en Acción como acusación particular en el caso Topillo, la investigación judicial que podría imputar altos cargos de la comunidad autónoma por la contaminación del Mar Menor, pero hay otros casos que desgraciadamente no es posible ir más allá. Con ese asunto queríamos terminar, Pedro. Nos está llegando el mensaje estos días, estas semanas, de que hay que trabajar, que ahora lo importante es trabajar para Mar Menor, que no nos despistemos, que ese es el objetivo, trabajar y trabajar. De acuerdo, pero ¿qué pasa con la depuración de responsabilidades? Es decir, si yo saco la basura de mi casa esta tarde a las 7, me expongo una multa de 150 euros, que me parece muy bien, me parece muy bien. Pero, ¿qué pasa con los responsables de esta catástrofe sin precedentes en el Mar Menor? ¿Vale con el ya veremos, vamos a trabajar ahora y después ya veremos? Pues eso es algo, por ejemplo, que trasladamos, yo trasladé personalmente al presidente de la comunidad autónoma el segundo día de la mortalidad de peces en el Mar Menor, ¿no? Aquel día estábamos en el Mar Menor, fuimos a documentar qué estaba pasando, a ver si podíamos ayudar de alguna manera y recuerdo que lo que nos encontramos fue precisamente a parte del gobierno de la comunidad autónoma, allí a pie de playa, con un espectáculo de motos de agua que supuestamente estaban oxigenando el agua del Mar Menor y lo que estaban haciendo era remover los fangos, en fin, un montón de coches, un gran despliegue de medios policiales, de seguridad. Y el presidente de la comunidad autónoma, una de las cosas que me trasladaba era precisamente, y el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, que claro, que lo que no podíamos pretender es que el gobierno regional se le considerara responsable de todo lo que había pasado en todos estos años, ¿no? Y bueno, yo creo que es un buen ejemplo de hasta dónde llega la negligencia política y el echar balones fuera, ¿no? Yo creo que finalmente en la región de Murcia ha pasado lo que tenía que pasar y un gobierno del mismo signo político que hemos tenido todos estos años es el que finalmente está padeciendo las consecuencias de la enorme irresponsabilidad, de la negligencia y de la colaboración necesaria con las consecuencias actuales del Mar Menor de distintos gobiernos anteriores. Si en el Mar Menor está pasando lo que está pasando, si en la región de Murcia está pasando lo que está pasando en muchos aspectos ambientales y no solo ambientales, es consecuencia de que distintos gobiernos anteriores, desde luego gobiernos anteriores en el Estado, han favorecido que la agricultura industrial haya crecido mucho más allá de sus posibilidades, de que muchos bancos hayan terminado siendo rescatados todavía con decenas de miles de millones de euros públicos que no hemos recuperado, posiblemente no vamos a recuperar como consecuencia de haber apostado por un desarrollo urbanístico excesivo, que infraestructuras que no eran rentables como la autopista Cartagena-Vera o el aeropuerto internacional de Murcia-Corvera hayan terminado
siendo rescatados, que la región de Murcia tenga una deuda de cerca de 10.000 millones de euros y que ahora se nos diga que para recuperar el Mar Menor nos tenemos que endeudar otros 300 millones de euros desde nuestro punto de vista para seguir tirando el dinero, como se ha estado haciendo, por ejemplo, con infraestructuras que se ha demostrado que no valían para nada, como los tanques de tormenta, haciendo rampas para que las motos de agua pudieran entrar con más facilidades al Mar Menor y, sin embargo, sin aprobar la normativa adecuada y sin dotar a esa misma administración de los medios necesarios para que se cumplieran las leyes. Y, bueno, de esa política ahora tenemos las consecuencias actuales. Y en cuanto a que no haya responsabilidad, hay una responsabilidad penal que nosotros estamos intentando que algún día termine pagando a alguien. No hay que olvidar que, aparte, por ejemplo, de este caso Topillo, que está avalado por una investigación muy importante de la Fiscalía de Murcia, pensamos que la Fiscalía ha hecho un gran trabajo, la Guardia Civil ha hecho un gran trabajo durante estos últimos años especialmente, pero hay, por ejemplo, otro caso abierto, el caso de Novo Cartago, en el que están imputados altos cargos de la comunidad autónoma, algún ex consejero muy responsable de lo que está pasando también en el Mar Menor, como fue Antonio Cerdá. Y bueno, quién sabe si el máximo responsable de todo esto finalmente se escape, tal vez con el caso de la desaladora, que no he citado, otro gran escándalo de irresponsabilidad en la gestión de la comunidad autónoma, termina imputando a Ramón Luis Valcárcel, pero tal vez algunos de sus consejeros finalmente sí que terminen pagándolo de alguna manera. En fin, nosotros lo hemos intentado y lo vamos a seguir intentando. A todo esto yo quiero huir de siempre de lo apocalíptico porque creo que no conduce a nada, pero no puedo evitar preguntar si es verdad que en los fondos del Mar Menor no hay vida ya. Pues muy exagerado decir eso. Las zonas más profundas del Mar Menor están en una situación tan mala como en 2016, no entra la luz, a partir de entre 5 y 7 metros la mayor parte de la vida se ha desplazado hacia las orillas, a las zonas más someras, porque ahí no hay luz y no pueden vivir, pero en otras zonas del Mar Menor sí que queda todavía bastante vida y nosotros estamos convencidos, estamos seguros que el Mar Menor se puede recuperar y se va a recuperar siempre y cuando se desarrollen las políticas adecuadas. El problema es que igual que se puede recuperar, podemos continuar en esta situación de los últimos años durante muchos años más e incluso esa situación podría empeorar aún más y eso es lo que yo creo que los ciudadanos responsables no deberíamos de permitir en ningún caso. Esta entrevista nos ha salido bastante más extensa de lo habitual, pero yo creo que el invitado y el tema merecía la pena. Pedro García, director de ANSE, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. El domingo vamos a votar. Unos pueden votar, no lo sé, pensando en las soflamas de Torra y de Puigdemont, y otros pueden elegir su papeleta pensando en la catástrofe del Mar Menor. Esa es la grandeza y la miseria también a veces de la democracia. Gracias a todos por su atención y muy buenas noches.